escrito de Ludwig von Mises. Liberalismo, la tradición clásica. Capítulo 4. El liberalismo y los partidos políticos. 1. El doctrinarismo de los liberales. Se le ha reprochado a menudo al viejo liberalismo su excesiva rigidez y su escasa propensión al compromiso. Se ha dicho que su derrota en la lucha con los partidos anticapitalistas nacientes se debería precisamente a su intransigencia. Si hubiera hecho como ellos, si hubiera sabido conquistar la aprobación de las masas, cediendo y condescendiendo con los eslóganes populares, habría podido, por lo menos en parte, conservar su posición. Pero el liberalismo jamás construyó una organización y un aparato de partido como hicieron los partidos anticapitalistas. Nunca dio importancia a la táctica política en las batallas electorales y en los debates parlamentarios, y jamás practicó las virtudes del estilo diplomático y de la negociación. Era inevitable que este rígido doctrinarismo provocara su declive. Las afirmaciones de hecho contenidas en estas críticas son sin duda ciertas, pero quien piensa apreciar en ellos motivos de reproche contra el liberalismo demuestra que no entiende nada de su esencia. El postulado último y más profundo en que se inspira el liberalismo es que son las ideas las que construyen el edificio social de la cooperación humana, y que sobre el fundamento de ideas falsas y engañosas no se puede construir una estructura social duradera. No hay nada que pueda constituir a las ventajas concretas de una ideología que realza la sociedad, y mucho menos la mentira, aunque se le quiera llamar eufemísticamente táctica, diplomática o compromiso. Si los hombres no hacen voluntariamente y por una consciente razón de necesidad social lo que hay que hacer para conservar la sociedad y promover su bienestar, no hay astucia ni expediente táctico que pueda ponerlos en el buen camino. Si por error equivocan el camino, es preciso hacer una intensa labor de clarificación y de información. Pero si no consigue, si preservan en el error, entonces no hay nada que hacer para frenar el declive. Todos los trucos y artificios demagógicos de los tácticos de profesiones solo sirven para favorecer las miras de quien de buena o de mala fe trabajan por la decadencia de la sociedad. Con la mentira y la demagogia no se favorece ciertamente la causa del progreso social, es decir, del desarrollo cada vez más elevado de la sociedad. No hay poder en el mundo, ni astucia ni embrollo que puedan engañar a la humanidad ofreciéndole una teoría social que no comparte, sino que rechaza abiertamente esa causa. El único camino abierto a quien desea llevar al mundo por la vía del liberalismo es el de convencer a sus propios conciudadanos de las necesidades de una política liberal. El trabajo de clarificación es el único que el liberal puede y debe realizar para contrarrestar, en la medida de sus fuerzas, el declive hacia el que hoy la sociedad se encamina a pasos veloces. No hay ya espacio para las concesiones a los prejuicios inveterados y los viejos y ya queridos errores teóricos sobre las cuestiones del ser o no ser de la sociedad, del desarrollo o declive de millones de hombres. Ninguna concesión para cualquier forma de debilidad o de diferencia es ya posible. El mundo solo podrá superar gradualmente la situación en que la han precipitado los grupos anticapitalistas organizados si el liberalismo vuelve a ser el jefe de la política de las grandes naciones. Solo si un cambio radical en la mentalidad y una convicción profunda de los individuos consigue dar de nuevo vía libre al capitalismo. No existe otra forma de sacarnos de la actual confusión política y social. El error más grave del que sigue prisionero el viejo liberalismo fue el optimismo respecto a la dirección inevitable que había tomado el desarrollo de la sociedad. Los precursores del pensamiento liberal, los sociólogos y economistas del siglo XVIII y primera mitad del XIX y sus seguidores estaban convencidos a priori de que la humanidad progresaría hacia niveles cada vez más altos de perfección y que nada sería capaz de frenar ese progreso. Estaban también firmemente convencidos de que el conocimiento racional de las leyes fundamentales de la cooperación social que ellos habían descubierto no tardarían en convertirse en patrimonio de todos y que en el futuro la humanidad se hermanaría pacíficamente en un sistema hecho de relaciones sociales cada vez más estrechas, de progresivo bienestar y de niveles cada vez más elevados de civilización. Nada podría resquebrajar ese optimismo.
de manera que cuando comenzó y se fue endureciendo la lucha contra el liberalismo, cuando por todas partes se desencadenó la tempestad contra la hegemonía política de las ideas liberales, pensaron que se trataba de las últimas escaramuzas de retaguardia de una visión del mundo en vías de extinción que no merecía la pena combatir seriamente porque no tardaría en desvanecerse. Los liberales pensaban que todos los hombres poseen la capacidad mental de comprender racionalmente los difíciles problemas de la vida social y de obrar en consecuencia. Estaban tan convencidos de la claridad y de la evidencia de los razonamientos que los habían llevado a sus ideas políticas que no podían comprender como otros no podían comprenderlos. En realidad fueron ellos los que nunca comprendieron dos cosas. Primero, que la gran masa de los hombres no posee la capacidad de pensar lógicamente. Segundo, que a la mayor parte de los hombres, incluso en la hipótesis de que conozcan el valor exacto de las cosas, una ventaja particular momentánea les parecerá siempre más importante que una ganancia mayor permanente. La mayoría de los hombres no posee en absoluto la aptitud mental que se precisa para orientarse en la complejidad de los problemas de la vida social y sobre todo no tiene la fuerza de voluntad indispensable para hacer el sacrificio provisional en el que en definitiva consiste toda la acción social. La consigna del intervencionismo estatal y del socialismo, y en particular las propuestas de expropiación parcial de la propiedad privada, encuentran siempre aprobación entusiasta entre las masas, que esperan obtener de ello un beneficio inmediato. 2. Los partidos políticos. Pero hay un modo aún más grave de desconocer el significado y la esencia del liberalismo, y es pensar que se puede hacer triunfar las ideas liberales con los mismos medios empleados hoy por los demás partidos políticos. En la sociedad estructurada en clases, es decir, compuesta no por ciudadanos dotados de derechos iguales sino por clases dotadas de distintos privilegios, no existen partidos políticos en sentido moderno. Mientras nadie cuestione los privilegios y las prerrogativas de las diferentes clases, entre esta reina la paz. Pero apenas estos privilegios de clase son objeto de ataque, entre las clases surge el conflicto, que solo puede dejar de desembocar en guerra civil si una u otra parte, consciente de su propia debilidad, evita la solución armada. En todas estas luchas entre clases, la posición de cada individuo está predeterminada a priori por su pertenencia a la propia clase. Puede haber desertores que, presintiendo mayores ventajas personales pasándose al campo contrario, acaban batiéndose contra su propia clase y, por tanto, son marcados como traidores. Sin embargo, si se prescinde de estos casos excepcionales, el dilema, con lo cual de los grupos en conflicto a alinearse, no roza la mente del individuo, que sigue alineado con sus compañeros de la clase y comparten su destino. La clase o las clases insatisfechas de la propia condición se levantan contra el orden vigente y tratan de satisfacer sus propias reivindicaciones entrando en conflicto con las demás clases. El resultado de estas luchas, a no ser que todo quede como antes, porque los insurgentes son derrotados, es el fin del viejo orden y el nacimiento de un orden nuevo, en el cual los derechos de clases se redistribuyen según una jerarquía distinta de la anterior. El liberalismo, desde sus orígenes, reclama que se supriman los privilegios especiales, que la estratificación por clases de la sociedad ceda el puesto a un nuevo orden en el que solo existan ciudadanos con iguales derechos, y lo que se ataca no son ya los distintos privilegios de cada clase, sino el sistema mismo de privilegios de clase. El liberalismo derriba las barreras que separa a las clases y emancipa a los hombres de la angosta condición en que los ha confinado el orden social basado en clases. Solo en la sociedad capitalista, solo en el sistema político inspirado en los principios liberales se le invita al individuo a colaborar directamente en la construcción de la organización política del Estado y solo en él puede decidir los fines y los ideales políticos que prefiere. En el Estado basado en la estructura de clases existe solo conflictos entre distintas clases enfrentadas unas a otras en sus rígidas posiciones o bien, si es que no hay motivo para ello, los conflictos se transfieren al interior de las clases, donde es posible una dialéctica política, dando lugar a escisiones y banderías, a conflictos entre las distintas camarillas políticas para ganar influencia y poder, y un lugar en el pesebre. Solo en el Estado de Derecho, en el que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, aunque nunca y en ningún país se materialice íntegramente el ideal de los liberales.
pueden existir partidos políticos, es decir, asociaciones de personas que quieren traducir sus ideas en legislación y actos administrativos. En cuanto a establecer la mejor vía para alcanzar el objetivo liberal, o sea, la cooperación pacífica entre los hombres, las opiniones pueden ciertamente ser distintas, y estas divergencias de opiniones tienen que resolverse con la batalla de las ideas. Así pues, en la sociedad liberal puede haber también partidos socialistas e incluso podrían concebirse partidos que quisieran reservar a determinados estratos sociales una posición jurídicamente privilegiada. Pero todos estos partidos, aunque en cuanto socialistas o fautores de privilegios corporativos rechacen en último análisis el liberalismo, deberían con todo aceptarlo en primera instancia y antes de alcanzar la victoria, comprometiéndose a emplear en sus batallas políticas exclusivamente los instrumentos ideales, las únicas armas que el liberalismo considera admisibles en la lucha política. Fue en este sentido como un par de los socialistas pre-marxistas, de los socialistas utópicos, se batieron por el socialismo en el terreno del liberalismo. Y en este sentido, en la Europa oriental, durante la gran estación del liberalismo, la Iglesia y la nobleza trataron de perseguir momentáneamente sus fines sobre el terreno del moderno Estado de Derecho. Los partidos que hoy vemos en acción son de una especie totalmente distinta. Naturalmente, en todos sus programas reservan una parte a la sociedad humana en su conjunto y a la formulación del ideal de cooperación social. Pero las afirmaciones que figuran en esta parte general del programa son solo una concesión obligada a la idea liberal que no pueden evitar hacer, pero que está en palmaria contradicción con la otra parte del programa en la que se manifiesta sus verdaderos fines y que será la única que realmente se tendrá en cuenta. Los partidos son los representantes de determinadas clases que quieren que se garantice y amplíen los privilegios que el liberalismo tuvo que confirmar porque su victoria no fue completa, y de determinados grupos que aspiran a obtener privilegios y por tanto a convertirse ante todo en clases. El liberalismo, en cambio, se dirige a todos y propone un programa que puede ser aceptado igualmente por todos. No promete a nadie ventajas particulares y en el momento mismo en que pide que se renuncie a perseguir intereses particulares, pide también que se hagan sacrificios naturalmente provisionales, o sea, que se renuncie a una ventaja menor para obtener otra mayor. Por el contrario, los partidos que representan intereses particulares se dirigen tan solo a una parte de la sociedad, y a esta parte exclusiva ante la que se compromete le prometen ventajas particulares a expensas del resto de la sociedad. Todos los partidos políticos modernos y todas las modernas ideologías de partido se han formado como reacción de los privilegios de clase y de los intereses particulares contra el liberalismo. Antes de la aparición del liberalismo existían ciertamente clases, intereses y prerrogativas particulares de las clases, y por tanto también luchas de clase. Pero en aquella época la ideología de todo el sistema basado en las clases podía expresarse de una forma ingenua y despreocupada, y su carácter antisocial no constituía un problema ni para sus adeptos ni para sus adversarios, ni tenía necesidad de buscar una legitimación social. Por eso es imposible comparar mecánicamente el viejo sistema de clases con la actividad de los actuales partidos que representan intereses particulares. Para comprender la naturaleza de estos partidos hasta observar que al principio su única intención era la crítica y el rechazo de la doctrina liberal. Sus doctrinas del partido no son, como el liberalismo, la aplicación de una teoría social orgánica a la política. En el liberalismo se ha creado antes la plataforma científica, sin intención alguna de traducirla en efectos políticos, y luego de ella se ha derivado una ideología política. Al contrario, los objetivos de la política antiliberal, las prerrogativas y los privilegios, estaban ya fijados desde el principio, y para justificar esta política se intentó a posteriori construir sobre ella una ideología. La empresa, en realidad, era bastante simple. A los agrarios les basta enarbolar la bandera de la prioridad absoluta de la agricultura. A los sindicatos apelar a la centralidad del trabajo, y a los partidos medioburgueses la importancia de un estrato social colocado en la posición áurea del centro. Poco importa que luego nada se hiciera con estas apelaciones para demostrar la necesidad o solo la utilidad para la colectividad de las invocadas prerrogativas.
Los estratos sociales que se quiere conquistar acuden igualmente y para los demás cualquier intento de proselitismo sería inútil. Todos los partidos modernos que representan intereses particulares, a pesar de la diversidad de objetivos que los separa, y por más que puedan combatirse entre sí, forman contra el liberalismo un único y compacto frente de lucha. El principio liberal de que, en último análisis, todos los intereses racionalmente perseguidos pueden conciliarse enfurece literalmente a estos partidos. Según su concepción, los conflictos de intereses son insuperables y solo pueden resolverse con la victoria de una parte sobre otra, en beneficio de una y perjuicio de la otra. El liberalismo, según estos partidos, no es lo que pretende ser. Tampoco él es otra cosa que un partido que trata de defender los intereses particulares de un determinado grupo social, el de los capitalistas y los empresarios, es decir, de la burguesía, contra los intereses de todos los demás estratos sociales. Es lo que sostiene el marxismo, y hay que decir que lo ha hecho con gran éxito de público. Si consideráramos como dogma esencial del marxismo la teoría del insuperable antagonismo de los intereses de clase de la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, habría que considerar seguidores del marxismo a todos los partidos existentes hoy en el continente europeo. También los partidos nacionalistas consideran justo la teoría del antagonismo de clase y de la lucha de clases, en la medida en que comparten la opinión de que en la sociedad capitalista tales antagonismos existen y que este conflicto tiene que decidirse en un sentido u otro. Lo que los diferencia de los partidos marxistas es su particular teoría de la superación de la lucha de clases mediante la articulación corporativa de la sociedad, y su voluntad de constituir el único frente de lucha que consideran justo, el que tiene como objetivo la lucha entre los pueblos. Estos, en una palabra, no niegan que en la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción existan antagonismos de clase, pero afirman que estos antagonismos no deberían existir, y para eliminarlos piensan dirigir y regular la propiedad privada con intervenciones de la autoridad, es decir, quieren sustituir el capitalismo por el intervencionismo. Pero en el fondo los marxistas no dicen cosas distintas. También ellos prometen llevar el mundo hacia un estado de cosas en el que ya no habría ni clases ni antagonismos de clase, y por tanto tampoco lucha de clases. Para comprender el sentido de la teoría de la lucha de clases, hay que tener presente que ésta se dirige contra la teoría liberal de la solidaridad de todos los intereses en la sociedad libre, basada en la propiedad privada de los medios de producción. Los liberales habían sostenido que tras la eliminación de las diferencias de clase, tras la abolición de todos los privilegios y la institución de la igualdad ante la ley, nada obstaculizaría ya la cooperación pacífica de todos los integrantes de la sociedad, porque entonces los intereses rectamente entendidos acaban coincidiendo. Las críticas que los defensores del feudalismo, de los privilegios y las diferencias de clase pensaron dirigir a esta teoría no tardaron en demostrar que eran injustificadas y no consiguieron obtener un consenso significativo. Sin embargo, en el sistema de catalaxia de Ricardo están las bases de una nueva teoría del antagonismo de los intereses de la sociedad capitalista. Ricardo creyó poder demostrar de qué manera, a lo largo del desarrollo económico, se modifica periódicamente la relación entre las tres clases de renta de su sistema: beneficio, renta y salario. Esto dio pie a algunos economistas ingleses de la tercera y cuarta décadas del siglo XIX para hablar de las tres clases de capitalistas, de los propietarios de tierras y de los trabajadores asalariados, y para afirmar que entre estos grupos existiría un conflicto insalvable. Esta línea de pensamiento fue la que luego siguió Marx. En el Manifiesto Comunista, Marx no distingue entre casta y clase. Solo cuando más tarde, en Londres, leyó los escritos olvidados de los panfletistas de los años 30 y 40 del siglo XIX, que le animaron a ocuparse del sistema de Ricardo, intuyó que se trataba de demostrar que también en una sociedad sin jerarquías y privilegios de casta existen antagonismos insuperables. Esta conflictividad de intereses la toma del sistema ricardiano, distinguiendo las tres clases de capitalistas, terratenientes y trabajadores, pero no se detiene en esta distinción.
no tarda en hablar de la existencia de dos clases tan solo, los propietarios y los proletarios, para luego distinguir de nuevo un número de clases superiores a las dos o tres grandes clases. Pero ni Marx ni ninguno de sus muchos seguidores intentaron nunca describir de algún modo el concepto o naturaleza de las clases. Es significativo que en el tercer volumen de El Capital, el capítulo titulado Las clases, se interrumpa después de unas pocas frases. Más de una generación separa la publicación del Manifiesto Comunista, en el que Marx convierte por primera vez el antagonismo y la lucha de clases en el concepto básico de su teoría, y la muerte del propio Marx. En este periodo Marx escribió varios volúmenes, sin que en ningún momento aclarara qué hay que entender por clase. Sobre este problema de las clases no fue más allá de la enunciación no demostrada de un dogma, o tal vez sería mejor decir de un eslogan. Para demostrar la teoría de la lucha de clases habría que demostrar ante todo dos cosas. Por un lado, que existe solidaridad entre los integrantes de una misma clase, y por otro, que lo que favorece a una clase perjudica a la otra. Pero esta demostración nunca se hizo, y ni siquiera se intentó. Entre compañeros de clase existe, ante todo, como consecuencia de la homogeneidad de condición social, no solidaridad de intereses sino competencia. Por ejemplo, el obrero que trabaja en mejores condiciones que la media tiene interés en impedir la llegada de un competidor que podría reducir su renta al nivel medio. En las décadas en que los marxistas, en sus congresos internacionales, no hacían más que proclamar con palabras antisonantes la teoría de la solidaridad internacional del proletariado, los obreros de Estados Unidos y de Australia oponían 1000 obstáculos a la inmigración. Los sindicatos ingleses han hecho prácticamente imposible, con una apretada red de medidas protectoras, la afluencia de mano de obra extranjera a los sectores productivos que controlan. Lo que los partidos obreros de todos los estados han hecho a este respecto es bien conocido. Se puede decir ciertamente que esto no debería haber sucedido, que los obreros deberían haberse comportado de otro modo, y que lo que hacen está mal. Pero es incuestionable que lo que hacen favorece directamente, por lo menos de momento, a sus intereses. El liberalismo ha demostrado que el supuesto antagonismo de intereses, que según una tesis muy extendida existiría entre personas, grupos y clases dentro del ordenamiento social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en realidad no existe. Cuando crece la cantidad de capital, la renta de los capitalistas y de los terratenientes aumenta en términos absolutos y la de los obreros en términos absolutos y relativos. En términos de renta, los intereses de los distintos grupos y clases sociales, de los empresarios, de los capitalistas, de los terratenientes y de los obreros, se mueven en la misma dirección. Solo es distinta la proporción en sus respectivas cuotas de producto social. Los intereses de los terratenientes chocan con los de los demás estratos solo en el caso de monopolio perfecto de determinados productos mineros. Los intereses de los empresarios no pueden nunca oponerse a los de los consumidores, porque el empresario prospera tanto más cuanto mejor consigue satisfacer los deseos del consumidor. Los contrastes de intereses solo pueden surgir si la libre disponibilidad de los medios de producción se limita por intervenciones del gobierno o por otras fuerzas sociales dotadas de poder coactivo, es decir, por poner un ejemplo, si aumentan artificialmente los precios de un determinado artículo gravándolo con un arancel protector, o bien se suben artificialmente los salarios de un determinado grupo de trabajadores bloqueando la entrada en ese sector profesional. Entonces interviene la famosa demostración de la escuela librecambista, nunca refutada y por siempre irrefutable. Tales favoritismos pueden ciertamente favorecer al grupo determinado en cuyo favor se decide, pero solo si y cuando otros grupos no hayan podido obtenerlos. Pero no se puede pensar que se engañará durante mucho tiempo a la mayoría sobre el significado efectivo de tales privilegios, hasta pretender que los tolere voluntariamente. Y si se quiere obligarla con la fuerza a aceptarlos, no se conseguirá sino provocar una violenta rebelión y, por tanto, en una palabra, la interrupción de ese pacífico proceso liberal que es interés de todos conservar.
Si se intentara resolver el problema no limitado estos privilegios a una o pocas personas, o bien a este o aquel grupo o estamento social, sino transformándolos en una regla general, por ejemplo, extendiendo los aranceles protectores a la mayoría de los productos, o bien haciendo más difícil en igual medida el acceso a la mayoría de los sectores profesionales, entonces las ventajas y desventajas para cada grupo o estamento social se anularían recíprocamente, con el único resultado final de quedar todos igualmente perjudicados por el descenso de la productividad del trabajo. Cuando nos negamos a reconocer esta teoría fundamental del liberalismo, cuando se ridiculiza y se niega sistemáticamente la armonía de los intereses, no queda más que refugiarse, como hacen todas las orientaciones antiliberales, en la solidaridad de intereses en una esfera más restringida, ya se trate de los ciudadanos de una nación contra los de otras naciones, o bien de una clase contra las demás clases. Para demostrar esta supuesta solidaridad se precisaría ante todo una particular demostración que nadie ha hecho nunca o tan solo intentado hacer, ya que todos los argumentos posibles para demostrar la solidaridad dentro de esta esfera más restringida demuestran más bien lo contrario, es decir, la solidaridad general de los intereses en la sociedad ecuménica. Los mismos argumentos que demuestran que toda la humanidad es en realidad una sociedad solidaria, y que no dejan ningún margen para la imagen de una humanidad hecha de antagonismos insuperables entre pueblos, razas, etc. Demuestran también cómo se superan los que a primera vista parecen contrastes de intereses. Los partidos antiliberales no demuestran en absoluto cómo les gusta creer que existe una solidaridad dentro de las naciones, de clases, de las razas. En realidad, se limitan simplemente a incitar a los miembros de estos grupos a aliarse en un frente común contra todos los demás grupos. La solidaridad de intereses dentro de los grupos de que hablan no es la constatación de un hecho, sino un mero postulado. En realidad no dicen, los intereses son solidarios, sino, hay que hacer que lo sean, y para esto es preciso aliarse para una acción unitaria. Los partidos de intereses de la época moderna declaran abiertamente desde el principio que su política tiende a obtener privilegios para un grupo determinado. Existen partidos agrarios que tratan de obtener aranceles protectores y otras ventajas, por ejemplo, subvenciones para los agricultores. Existen partidos que representan a los empleados públicos y se baten exclusivamente por ellos. Existen partidos regionales que tratan de obtener ventajas para los habitantes de una determinada región. En el caso de todos estos partidos es claro que no buscan sino la ventaja de un determinado grupo social sin preocuparse de la colectividad o de todos los demás estratos sociales, aun cuando traten de revestir esta opción programática declarando que toda la sociedad se salva solo si se ayuda a la agricultura, a la burocracia, etc. A lo largo de los años acaba subrayando cada vez más abierta y cínicamente que se ocupan solo de un sector de la sociedad y operan solo en su interés. Al principio del movimiento antiliberal moderno, sobre este punto había que ser todavía más bien cautos, porque la generación que creció en las ideas liberales advertía como un hecho antisocial la defensa sin escrúpulos de intereses corporativos particulares. Los representantes de intereses sectoriales solo pueden formar grandes partidos coaligando en un frente de la lucha unido a los distintos grupos que tienen intereses conflictivos. Por los privilegios corporativos tienen un valor práctico solo si benefician a una minoría y si no son anulados por privilegios corporativos garantizados a otro grupo. Actualmente, cuando aún perdura el efecto del rechazo liberal a los privilegios nobiliarios, un grupo restringido no puede pretender imponer su propia pretensión de obtener privilegios contra todos los demás grupos, a no ser que se presenten circunstancias particularmente favorables. Todos los partidos que representan intereses particulares deben, por tanto, tratar de formar grandes partidos partiendo de grupos más restringidos con intereses distintos y conflictivos. Pero si el espíritu es el de presentarse para representar las demandas interesadas de quien aspira a obtener privilegios, ese objetivo resulta inalcanzable a través de la alianza oficial de los diversos grupos. No se puede esperar un sacrificio provisional de quien se fija como objetivo obtener un privilegio para su propio grupo o incluso para la propia persona.
Si esta persona fuera capaz de comprender el sentido del sacrificio provisional, tendría una concepción liberal de la política y no consideraría la política como un instrumento para defender sus propios intereses. Tanto menos se le puede decir abiertamente que con el privilegio que se le concede ganaría más de lo que perdería por el privilegio concedido a otros. Los discursos y los escritos en que se dijeran estas cosas no podrían mantenerse ocultos por mucho tiempo, e inducirían a los otros a aumentar las pretensiones, y así los partidos de intereses se ven forzados a la cautela. Sobre este punto esencial de su programa deben cuidar de emplear solo expresiones ambiguas que oculten la realidad efectiva de las cosas. El ejemplo más clamoroso de lo que estamos diciendo lo ofrecen los partidos proteccionistas. Estos deben intentar siempre presentar su interés programático por los aranceles protectores como un interés que afecta a un amplio estrato social. Si los industriales defienden los aranceles, sus dirigentes por lo regular no dicen que los intereses de los distintos grupos y a menudo también de las empresas particulares no son idénticos y solidarios. El industrial textil es perjudicado por el arancel sobre el algodón y sobre las máquinas textiles. Solo pueden apoyar al movimiento proteccionista si espera que los aranceles sobre los tejidos serán bastante elevados que compensen los perjuicios causados por los otros aranceles. El agricultor que produce forraje pide sobre su producto un arancel que el ganadero rechaza. El productor vinícola pide sobre la importación de vinos un arancel que a cada agricultor que no produce vino causa los mismos perjuicios que sufren los consumidores de las grandes ciudades. Si a pesar de todo vemos que los defensores del proteccionismo se presentan compactos como un partido, es porque se oculta la realidad efectiva de las cosas. Sería totalmente absurdo intentar construir un partido de los intereses sectoriales privilegiando en igual medida a la mayoría de la población, pues entonces el privilegio dejaría de ser tal. En un país prevalentemente agrario, que por tanto exporta productos agrícolas, un partido agrario que representara exclusivamente los intereses de los agricultores no duraría mucho. ¿Qué es lo que debería reivindicar? Los aranceles protectores no favorecerían en nada a los agricultores que tienen que exportar. No podrían concederse subvenciones a la mayoría de los productores porque la minoría no podría proporcionarlos. Al contrario, las minorías que reclaman privilegios deben dar la impresión de que cuentan con las grandes masas. Cuando los partidos agrarios de los países industriales presentan una reivindicación a favor de un grupo de obreros, hablan siempre de la masa obrera, omitiendo alegremente decir ante todo que los intereses sindicales de los empleados en los distintos sectores productivos no son idénticos sino más bien antagónicos, y además que dentro de los distintos sectores productivos y de las diferentes empresas existen fuertes contrastes de intereses. Uno de los errores de fondo de todos los partidos que luchan para arrancar privilegios corporativos es cabalmente este, que por un lado se ven obligados a apoyarse en una base restringida porque los privilegios dejan de ser tales si se concede a la mayoría, y por otro lado, en cambio, solo como representantes de la mayoría pueden esperar realizar sus aspiraciones. El hecho de que en determinados países algunos partidos hayan conseguido superar este dilema intensificando la agitación y convenciendo a cada estrato o grupo social de ser destinatario exclusivo de las ventajas de una eventual victoria del partido, tal vez pueda demostrar la habilidad diplomática y táctica de los dirigentes de ese partido y la escasa capacidad de valoración y la inmadurez política de la base electoral, pero en absoluto demuestra la posibilidad de resolver de raíz el problema. Cierto que se puede prometer al mismo tiempo a las poblaciones urbanas pan barato y a los campesinos precios del trigo más altos, pero no se puede mantener al mismo tiempo ambas promesas. Se pueden ciertamente prometer a uno que se luchará por aumentar determinados gastos estatales, sin sacrificar paralelamente otros capítulos de gasto, y al mismo tiempo ofrecer a otro grupo la posibilidad de una reducción de impuestos. Pero tampoco en este caso se podrán mantener al mismo tiempo ambos compromisos. Una de las técnicas probadas de estos partidos es la de dividir a la sociedad en productores y consumidores, y por lo general recurren también a la sólita hipostatización del Estado en materia de política financiera, en orden a adosar nuevos gastos a la hacienda pública,
desinteresándose del problema de su cobertura, pero también para poder quejarse al mismo tiempo de la presión fiscal. El otro error de fondo de estos partidos es su incapacidad de poner límites a sus reivindicaciones sectoriales. Para ellos existe un solo límite a sus demandas, la resistencia que opone la contraparte. Y esto es natural y forma parte de la naturaleza misma de los partidos que persiguen privilegios corporativos. Sin embargo, también aquellos partidos que no persiguen programas particularistas, pero entran en conflicto en la persecución de ilimitados deseos de privilegios de unos y de sacrificio y deslegitimación jurídica de los otros, están destinados a destruir cualquier sistema político. Desde que se descubrió con claridad creciente este fenómeno se viene hablando de la crisis del Estado moderno y de crisis del parlamentarismo, pero en realidad se trata de la crisis de la ideología de los modernos partidos de intereses. 3. La crisis del parlamentarismo y la idea de la Cámara, de las corporaciones o del Parlamento económico. El parlamentarismo, tal como se formó en Inglaterra y en algunas de sus colonias a partir del siglo XVII, y en Europa tras la derrota de Napoleón I y las revoluciones de julio y febrero, presupone el dominio de la ideología liberal. Quienes acceden al Parlamento con la intención de decidir sobre el gobierno del país deben estar íntimamente convencidos de que los intereses rectamente entendidos de todas las partes y de todas las articulaciones de la sociedad coinciden, y que todo tipo de privilegio a favor de especiales grupos y sectores de población es contrario al bienestar colectivo y debe ser abolido. Los partidos de un parlamento que está en condiciones de ejercer las funciones que le asignan todas las constituciones de la edad moderna pueden naturalmente discrepar sobre determinadas cuestiones políticas, pero deben considerarse representantes de la nación en su conjunto, no de particulares territorios o estratos sociales. Por encima de toda diversidad de opiniones, debe darse la convicción de que en último análisis existe una identidad de intenciones y aspiraciones, y que se puede discutir solo sobre los medios para alcanzar los fines perseguidos. Los partidos no están separados por un foso insalvable, por contraste de intereses que ellos están dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias, aunque por ello tuviera que sufrir la nación entera y derrumbarse el propio Estado. Lo que divide a los partidos es solo la posición que adoptan frente a los problemas políticos concretos. En el fondo, pues, solo existen dos partidos, el que gobierna y el que quiere gobernar. También la oposición quiere gobernar, no para hacer triunfar determinados intereses o para ocupar los cargos de gobierno colocando en ellos a miembros del partido, sino para traducir sus ideas en actos legislativos y administrativos. Solo en estas condiciones es posible realmente la existencia de parlamentos y de un régimen parlamentario. Durante mucho tiempo estas condiciones se realizaron en los países anglosajones, donde todavía hoy se aprecia su eficacia. En el continente europeo, en cambio, incluso en la época que suele indicarse como el periodo áureo del parlamentarismo, solo se puede hablar propiamente de cierta aproximación a estas condiciones. Desde hace décadas, la situación de las representaciones parlamentarias europeas nos muestra lo contrario. Existe un número excesivo de partidos y cada uno de ellos está fragmentado en su interior en varios subgrupos que hacia afuera se presentan acaso como una única formación compacta, pero que en los debates internos se pelean con la misma virulencia con que públicamente lo hacen con otros partidos. Todo partido o grupo de partidos se siente llamado a representar exclusivamente determinados intereses particulares que intentan hacer prevalecer a toda costa. Principio y fin de su política es tratar de acercar lo más posible a los suyos, a las arcas del Estado, favorecerlos con tarifas protectoras, prohibiciones de importación, leyes de política social y privilegios de todo tipo a costa de los demás partidos de la sociedad. Pero la absoluta falta de todo límite a las reivindicaciones de partido acaba haciendo imposible para siempre a cada partido alcanzar sus propios objetivos programáticos. Es impensable que se pueda realizar íntegramente el programa de los partidos agrarios y de los partidos obreros.
Para lograrlo, es natural que cada partido desee alcanzar aquel grado de influencia que le permitiría realizar la parte más amplia posible, pero siempre tiene que poder estar en condiciones también de justificar ante sus electores los motivos de la falta de realización de todo el programa, y puede hacerlo o bien intentando, a pesar de estar en el gobierno, suscitar en la opinión pública la impresión de estar en la oposición, o bien tratando de echar la culpa a uno o a cualquiera de los poderes que escapan a su influencia. En los estados monárquicos, al rey; en ciertas situaciones, a los países extranjeros, etc. Y así, si los bolcheviques no consiguen dar la felicidad a Rusia y los socialdemócratas no consiguen dársela a Austria, la culpa es del capitalismo occidental que lo impide. Desde hace por lo menos 5 años en Alemania y Austria dominan partidos antiliberales, pero seguimos leyendo en sus boletines, incluso en los de sus representantes científicos, que toda la culpa del desgobierno actual es del dominio de los principios liberales. Un parlamento formado por representantes de partidos de intereses antiliberales no está en condiciones de funcionar, y a la larga acaba por desilusionar a todos. Esto es lo que se quiere decir hoy, y desde hace años, cuando se habla de crisis del parlamentarismo. Para superar esta crisis, algunos proponen eliminar las instituciones democrático-parlamentarias e introducir una dictadura. Pero no vamos a repetir aquí una vez más todas las razones que se oponen a la elección de la dictadura, pues ya lo hemos hecho ampliamente. Una segunda propuesta se refiere a la integración o sustitución del Parlamento elegido en sufragio universal por todos los ciudadanos por un Parlamento formado por representantes de las distintas categorías profesionales o corporaciones. Partiendo del supuesto de que los miembros elegidos genéricamente a los parlamentos nacionales por sufragio universal no tienen la competencia y el necesario conocimiento de la economía, se sostiene la necesidad de hacer menos política genérica y más política económica. Así, los representantes de las categorías profesionales podrían ponerse rápidamente de acuerdo sobre cuestiones a cuya solución los diputados de los colegios electorales sobre base puramente territorial no llegan o llegan solo tras extenuantes dilaciones. Es necesario ante todo aclarar un punto, que en un parlamento corporativo la cuestión decisiva es la elección del sistema electoral, o sea, si se elige el voto por cabeza. Se trata de establecer cuántos representantes hay que asignar a las distintas categorías profesionales. Este problema debe resolverse antes de que se convoque el parlamento corporativo, y una vez resuelto el problema, se puede incluso prescindir de convocar el parlamento, porque el resultado de las votaciones parlamentarias se da por descontado. Distinta, naturalmente, es la cuestión de la posibilidad de mantener, después de fijarla, la distribución del poder entre las corporaciones. Se puede tener la seguridad, y es inútil hacerse ilusión de lo contrario, de que ésta jamás será del grado de la mayoría del pueblo. Para crear un parlamento del agrado de la mayoría no se precisa en absoluto un parlamento de estructura corporativa. Se trata solo de saber si la insatisfacción que suscita en la población el sistema basado en el parlamento corporativo es bastante amplia para generar un violento vuelco del sistema. Es cierto que un sistema de este género, al contrario de lo que sucede en la Constitución democrática, no ofrece ninguna garantía de un cambio de política según el deseo de la gran mayoría de la población. Y con esto hemos dicho todo lo que hay que decir desde el punto de vista liberal contra la idea de una estructuración corporativa del Parlamento. El liberalismo rechaza, a priori, discutir un sistema que no excluya toda incorporación violenta del desarrollo pacífico. Muchos partidarios de las ideas del Parlamento corporativo piensan que en él los conflictos no hay que resolverlos con la victoria de un partido sobre otro, sino mediante el compromiso. Pero ¿qué sucede si no se consigue alcanzar un acuerdo? Los compromisos solo se alcanzan cuando el amenazador espectro de un resultado desfavorable a la propia causa induce a cada una de las partes a ceder. Nadie impide a los partidos que se pongan de acuerdo también en un parlamento elegido por sufragio universal, y nadie puede obligarlos a que se pongan de acuerdo en un parlamento corporativo. Así pues, un parlamento corporativo no puede hacer lo que en cambio hace un parlamento como órgano de una constitución democrática. No puede ser la sede de recomposición pacífica de los contrastes de opinión pública,
ni puede impedir una interrupción violenta del desarrollo pacífico de la sociedad mediante golpes de Estado, revoluciones y guerras civiles. Los procesos políticos decisivos a través de los cuales se define la distribución del poder político dentro del Estado no tienen lugar en el ámbito del Parlamento corporativo y de las elecciones de las que brota su composición. Lo que determina la distribución son las normas que establecen el peso de las distintas categorías en la formación de la voluntad estatal. Pero estas normas se deciden fuera del Parlamento corporativo y sin ningún nexo orgánico con las elecciones de las que es emanación. Es, pues, absolutamente correcto negar a la representación corporativa el nombre de Parlamento. El lenguaje político de los 2 últimos siglos se ha ido acostumbrando progresivamente a distinguir rigurosamente entre Parlamento y Asamblea corporativa. Si no se quiere confundir todos los conceptos de la política, habría que atenerse firmemente a esta distinción. Naturalmente no es que se eliminen todos los defectos de la representación corporativa proponiendo, como hace Sidney y Beatrice Webb, y con ellos muchos sindicalistas y socialistas gremiales, y como antes de ellos hicieron aquí en el continente algunos partidarios de la reforma de la Cámara Alta, la coexistencia de 2 cámaras distintas, una elegida por sufragio universal y otra por grupos de electores divididos en categorías profesionales. El sistema bicameral puede funcionar prácticamente solo a condición de que una cámara tenga un predominio incondicional sobre la otra, a la que impone su voluntad. O bien, en el caso de que ambas cámaras estén en posiciones distintas, solo a condición de que estén obligadas a buscar una solución de compromiso, pero si el compromiso no se da, no queda ultima ratio, otra solución que la batalla violenta extraparlamentaria. Se puede dar al problema las vueltas que se quiera, pero siempre se vuelve a la misma dificultad insuperable, y en ella naufragarían inevitablemente todos los modelos propuestos de esta o de análoga naturaleza, llámense Cámara de las Corporaciones, Parlamento Económico o como se quiera, y cuando al fin se acaba proponiendo algo nuevo pero totalmente insignificante como la creación de un Consejo Económico dotado tan solo de voto consultivo, lo único que se hace es confesar abiertamente que ninguna de estas propuestas es viable. Los partidarios de la idea de la representación corporativa se equivocan si piensan que, encuadrando en una estructura corporativa la población y la representación popular, se puede superar los antagonismos que hoy desgarran la unidad nacional. Es imposible eliminar de la faz de la tierra estos antagonismos con artificios de ingeniería constitucional. Solo la ideología liberal puede superarlos. 4. Los partidos políticos y el liberalismo. Los partidos que representan exclusivamente intereses particulares, que en política se ocupan solo de asegurar privilegios y prerrogativas especiales para sus grupos, no se limitan a hacer imposible el parlamentarismo, sino que disgregan la unidad del Estado y de la sociedad. Conducen no solo a la crisis del parlamentarismo, sino a la crisis de la existencia misma del Estado y de la sociedad. Una sociedad no puede durar mucho tiempo si se fragmenta en una multitud de grupos empeñados en perseguir obstinadamente ventajas particulares para sí mismos y en controlar espasmódicamente si han recibido pocos, siempre dispuestos a sacrificar las estructuras sociales más importantes con tal de obtener una pequeña ventaja del tipo que sea. Para estos partidos de intereses todos los problemas políticos se reducen a problemas de táctica política. Su meta está ya fijada previamente: arrancar el máximo de privilegios y ventajas para los grupos que representan y a costa de todos los demás. El programa del partido sirve para ocultar este objetivo político y acaso para legitimarlo, nunca para declararlo abiertamente. Por lo demás, todos los inscritos en el partido de una manera u otra lo conocen y no es preciso explicárselo. Preguntarse sobre qué parte del programa puede hacerse pública es ya una cuestión puramente táctica. Todos los partidos antiliberales son partidos corporativos que buscan solo obtener favores para sus propios miembros, sin preguntarse siquiera si no será precisamente esta la causa de la disgregación de toda la estructura de la sociedad. Son incapaces de dar respuesta alguna a las críticas del liberalismo que desenmascara sus intenciones.
A la luz de un riguroso examen lógico de sus pretensiones, no podría negar ni por un momento que toda su conducta, en último análisis, es antisocial y destructiva, y que un sistema social nacido del choque de estos particularismos se revelaría imposible incluso a una reflexión apenas superficial. Y, sin embargo, por lo general, la evidencia de este dato no ha perjudicado en modo alguno a estos partidos a los ojos de quien es incapaz de pensar más allá de lo que ve inmediatamente al alcance de la mano. La masa no se pregunta qué sucederá pasado mañana o más tarde, no piensa más que en el hoy o a lo sumo en el día siguiente. No se pregunta si todos los demás grupos, al perseguir sus propios intereses particulares, mostrarán la misma indiferencia hacia el bien de la colectividad. Espera no solo conseguir satisfacer sus propias representaciones, sino también rechazar las de los demás. A los pocos que juzgan la acción a la luz de normas superiores y que exigen que también en la vida política se obedezca al imperativo categórico, actúa de manera que la máxima de tu voluntad pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal, o sea que de la tentativa de pensar tu acción como ley observada por todos no resulte ninguna contradicción. La ideología de los partidos de intereses naturalmente no tiene nada que ofrecer. De este vicio lógico connatural a la adhesión a la ideología de intereses, el socialismo ha obtenido considerables ventajas. Para muchos de los que no consiguen comprender plenamente la gran idea del liberalismo, pero que sin embargo son demasiado inteligentes para poder contentarse con las reivindicaciones puramente corporativas, la adhesión al socialismo ha tenido un significado importante. La idea socialista, a la que no se puede negar una cierta grandiosidad de concepción, con independencia de los defectos connaturales e ineliminables de que hablamos al comienzo, ha terminado por enmascarar y legitimar al mismo tiempo la debilidad de la ideología corporativista. Ha llevado a desviar la mirada del crítico desde la acción del partido a un gran problema que, al margen de lo que se piense de él, era sin embargo digno de una consideración más seria y profunda. En los últimos 100 años el ideal socialista ha contado, bajo varias formas, con legiones de seguidores serios y honestos. Muchos de los mejores y más nobles hombres y mujeres lo han seguido con entusiasmo y ha representado la estrella polar para la acción de eminentes estadistas, ha alcanzado una posición dominante en las cátedras, inflamado a los jóvenes, calmado la mente y el corazón de las últimas generaciones y de la actual, hasta el punto de que un día se podrá con razón definir la historia de nuestra época como la era del socialismo. En las últimas décadas todos los estados han hecho todo lo posible para realizar el ideal socialista a través de estatizaciones y municipalizaciones de empresas y medidas destinadas a llevarnos hacia una economía planificada. El defecto estructural de toda empresa socialista, las nefastas consecuencias para la productividad del trabajo humano y la imposibilidad de un cálculo económico socialista no han tardado en conducir por doquier tales intentos a un límite más allá del cual ulterior medidas de socialización habrían comprometido manifiestamente la propia distribución de bienes a la población. Y así se ha impuesto la necesidad de pararse en el camino hacia el socialismo y el ideal socialista, aunque sigue dominando la ideología, en la política práctica se ha convertido en un mero manto para cubrir la política de intereses de los partidos obreros. Podríamos demostrar todo esto tomando en consideración, por ejemplo, cualquiera de los muchos partidos socialistas, incluso las distintas corrientes del socialismo cristiano, pero preferimos hacerlo eligiendo a los socialistas marxistas, que sin duda han sido y siguen siendo el más importante partido socialista. Para Marx y para los marxistas, el socialismo era realmente una cosa seria. Marx rechazó siempre todas aquellas medidas a favor de grupos particulares y estratos sociales que demandan los partidos de intereses. Jamás negó el argumento liberal según el cual el único resultado inevitable de tales intervenciones en la vida económica es la reducción general de la productividad del trabajo social.
Siempre que pensó, escribió y habló de manera lógicamente coherente, consideró que cualquier intento de influir sobre el mecanismo del sistema social basado en la propiedad privada de los medios de producción, con intervenciones desde arriba, del gobierno o de otros órganos sociales dotados de los mismos poderes, es insensato, porque al tiempo que no conduce al resultado querido por quien lo promueve, no deja de reducir la productividad del sistema económico. Marx quiso organizar la lucha de los obreros para realizar el socialismo, no para obtener determinadas ventajas particulares en el ámbito de la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Quería un partido obrero socialista, no un partido que aspirara a promover determinadas reformas, un partido pequeño burgués como él lo llamaba. Tras las anteojeras de su sistema escolar, que le impedía una consideración desapasionada de las cosas, pensó que los obreros organizados en partidos socialistas por los intelectuales que militaban bajo su bandera ideológica estarían dispuestos, como quería la doctrina, a asistir tranquilamente al desarrollo del capitalismo para no aplazar el día en que la sociedad madura ya para la expropiación de los expropiadores se convertiría en el socialismo. No se daba cuenta de que los partidos obreros, igual que hacían los demás partidos de intereses que estaban creciendo por todas partes, aún aceptando en principio el programa socialista en la política práctica de todos los días, solo pensaban en obtener ventajas particulares para los obreros. El teorema marxiano de la solidaridad de intereses entre todos los proletarios, que Marx teorizó para unos fines políticos totalmente distintos, sirvió de manera excelente para ocultar hábilmente el hecho de que los costes de los éxitos obtenidos por los distintos grupos obreros los soportaban inevitablemente otras capas obreras, y que por tanto en la política social y en las luchas sindicales los intereses de los proletarios no eran en absoluto solidarios. Para la actividad del partido que defendía los intereses particulares de los obreros, la doctrina marxista tuvo, pues, la misma función que para el Zentrum alemán y para los demás partidos de inspiración clerical tuvo la apelación a la religión, para los partidos nacionalistas la apelación al espíritu del pueblo, para los partidos agrarios la afirmación de la solidaridad de intereses entre los distintos grupos de productores agrícolas, y para los partidos proteccionistas la teoría de la necesidad de una tarifa única en defensa del trabajo nacional. Cuanto más crecían los partidos socialdemócratas y cuanto más aumentaba la influencia de los sindicatos sobre ellos, tanto más se convertían en una especie de federación de sindicatos que lo subordinaban todo a la perspectiva de la sindicación obligatoria y la subida de los salarios. El liberalismo no tiene nada en común con todos estos partidos, más bien es exactamente lo contrario. No promete a nadie ventajas particulares y pide a todos que se sacrifiquen para mantener viva la sociedad. Naturalmente, estos sacrificios, que más exactamente deben definirse como renuncias a ventajas particulares, son solo provisionales y no tardan en ser recompensados por ventajas mayores y permanentes. Pero inicialmente se trata siempre de sacrificios. De este modo, la situación del liberalismo en la competición entre los partidos se encuentra desde el principio en una situación totalmente específica. Mientras que el candidato antiliberal promete ventajas particulares a cada uno de los grupos de electores, a los productores promete precios más altos y a los consumidores precios más bajos, a los funcionarios públicos sueldos más altos y a los contribuyentes impuestos más bajos. Está dispuesto a acoger cualquier demanda de empleo de los recursos públicos, con tal de que sea a costa del Estado y de los ricos. No consideran a ningún grupo tan pequeño que no merezca, para ganárselo, una regalía tomada de los bolsillos de la colectividad. En cambio, el liberalismo que concurre a las elecciones puede decir claramente a todos los electores que atender toda esta suma de reivindicaciones particulares es antisocial. 5. Propaganda y aparato de partido. Cuando las ideas liberales salieron de su patria en la Europa occidental y empezaron a difundirse en la Europa central y oriental, los viejos poderes, monarquía, nobleza e iglesia, se sentían todavía seguros, confiando en los instrumentos de presión de que disponían. Por ello, no consideraron necesario combatir con las armas de la cultura el espíritu del iluminismo y del liberalismo.
parecía más práctico acudir a la representación, la persecución y la cárcel de todos los descontentos, y para ello se dirigieron al aparato represivo del ejército y de la policía. Pero demasiado tarde se dieron cuenta de que la nueva filosofía había desarmado a policías y soldados simplemente conquistando sus mentes. Fue solo la derrota que sufrió el viejo sistema en su lucha contra el liberalismo la que acabó por enseñar a sus defensores esta verdad, que no hay nada más poderoso en el mundo que las ideologías y los ideólogos, y que las ideas se combaten solo con ideas. Comprendieron que es pura locura confiar en las armas, porque solo se puede disponer de la tropa si ésta está dispuesta a obedecer, y comprendieron también que las bases de todo poder y de todo dominio son, en último análisis, de carácter ideológico. El reconocimiento de las bases ideológicas del poder fue una de las adquisiciones teóricas sobre las que se fundamentó a su vez la ideología política del liberalismo. De esta idea, sin embargo, el liberalismo había sacado simplemente la consecuencia de que en último análisis la verdad y el bien no pueden menos de afirmarse porque su victoria es innegable en el pleno espíritu. Lo que triunfó en el plano espiritual, se pensaba, se habría afirmado inevitable y definitivamente también en la vida práctica, porque ninguna persecución habría sido capaz de reprimirlo. Era pues inútil preocuparse particularmente por difundir las ideas liberales. Su victoria se produciría en todo caso. También sobre este punto, para comprender a los adversarios del liberalismo, hay que tener en cuenta que toda su acción tiende únicamente a oponerse al liberalismo, y no es otra cosa que un rechazo y una reacción contra las ideas liberales. Estos adversarios nunca han sido capaces de contraponer a la idea liberal una teoría social y económica orgánica, porque una teoría así solo puede llevar a la ideología liberal. Pero con un programa que prometía algo solo a uno o a unos pocos estratos sociales, era empresa desesperada ganarse el consenso de los demás estratos. Por ello a estos partidos solo les quedaba inventar instituciones capaces de atraer a sus propias filas las franjas sociales a las que se dirigían y mantenerlas en ellas firmemente. Y tenían también que impedir que las ideas liberales hicieran prosélitos entre los sectores con los que ellos más contaban. A este fin crearon una organización de partido capaz de tener fuertemente agarrado al individuo de suerte que no pudiera ni siquiera ocurrírsele salir del partido. En Alemania y en Austria, donde tal sistema se perfeccionó con pedante precisión, y en los estados de la Europa oriental, donde se imitó perfectamente, hoy el individuo no es ya un ciudadano, sino un miembro del partido. Ya desde niño el partido cuida de él. Incluso el deporte y las amistades se organizan en función de la política del partido. Las cooperativas agrícolas, el único intermediario gracias al cual el agricultor particular puede disfrutar de una parte de las subvenciones y facilidades que corresponden a los productores agrícolas, las instituciones para la promoción de la clase media artesana, las oficinas de colocación y las cajas mutuas de los obreros, todo se gestiona con criterios de partido. Para cualquier asunto que dependa de la discrecionalidad de una autoridad, el ciudadano particular precisa del apoyo de su partido si quiere que se le tenga en cuenta. En tales circunstancias, cualquier laxismo sobre cuestiones que afectan al partido le hace sospechoso, y si abandona el partido tendrá que afrontar graves inconvenientes económicos, cuando no la marginación y el boicot social. Los partidos de interés se reservan un cuidado especial al problema de la clase intelectual. Las profesiones liberales, abogados, médicos, escritores y artistas, no están suficientemente representadas hasta el punto de poder pensar en constituirse en partido de intereses. Por eso, las profesiones liberales fueron las últimas en recibir la influencia de la ideología de los intereses corporativos y siempre fueron las que durante más tiempo y con mayor tenacidad se mantuvieron ligadas al liberalismo, pues nada podía esperar de la defensa implacable y desvergonzada de sus propios intereses particulares.
Pero esta situación no podía menos de suscitar una fuerte perplejidad en los partidos que eran los representantes de tales intereses. No podían estos tolerar que los intelectuales permanecieran fieles al liberalismo. En efecto, tenían razón al temer que las ideas liberales reformuladas y reexpuestas por representantes de esta clase lograran la aprobación y el apoyo de la masa de sus componentes, alcanzando una fuerza capaz de diezmar sus filas. Por lo demás, ya habían experimentado lo peligrosas que podían ser estas ideas para los privilegios corporativos. De ahí que las organizaciones de estos partidos corporativos se dispusieran a estudiar el modo de que los representantes de las profesiones liberales pasaran a depender de ellas, objetivo que no tardó en alcanzarse, incorporando sistemáticamente a estos profesionales al aparato del partido. El médico, el abogado, el escritor y el artista tienen que encuadrarse y subordinarse a la organización de sus pacientes, clientes, lectores y mecenas. Y quien no quiere o incluso se niega a hacerlo, tendrá que aceptarlo forzado por el boicot. El sometimiento de las profesiones liberales se completa con el procedimiento adoptado para el ingreso en el servicio público o el acceso a una cátedra. Para potenciar el sistema de partidos se contrata solo los inscritos en los partidos corporativos, ya sea los que ya están en el poder, ya sea los que aún no lo están, sobre la base de un preciso, aunque tácito, pacto entre ellos. Y para terminar, también la prensa independiente se hace entrar en razón con la amenaza del boicot. La organización de partido alcanza su culminación con la formación de auténticas tropas de partido, organizadas según el modelo del Ejército Nacional, con sus planes de movilización, estrategias operativas y armas que les permiten atacar en cualquier momento. Precedidos por bandas musicales y estandartes, sus cortejos recorren sistemáticamente las calles de la ciudad, anunciando al mundo la explosión de una era de desórdenes y conflictos sin fin. Dos circunstancias contribuyen actualmente a atenuar el peligro de semejante situación. Ante todo, el hecho de que en algunos estados importantes se han alcanzado un cierto equilibrio de fuerzas entre los partidos. Donde esto falta, como en Rusia y en Italia, los poderes del gobierno se emplean en absoluto desprecio de lo que queda de los principios liberales que el resto del mundo respeta, para oprimir y perseguir a los seguidores de los partidos que no están ya en el poder. La segunda circunstancia que aún impide que se llegue a los extremos se refiere a las naciones impregnadas de espíritu antiliberal y anticapitalista, las cuales cuentan con la afluencia de capitales procedentes de los países clásicos del capitalismo y del liberalismo, sobre todo de los Estados Unidos. Sin los créditos de estos últimos, las consecuencias de la política de destrucción de capital practicada por esos países se habrían manifestado ya con mayor evidencia. El anticapitalismo puede sobrevivir solo como parásito del capitalismo. Se ve, por tanto, forzado a mantener un cierto grado de prudencia ante la opinión pública occidental, en la que todavía se reconoce el liberalismo, aunque en una versión muy diluida, en el hecho de que los capitalistas, en general, desean conceder créditos solamente a los países deudores que ofrecen alguna esperanza de devolución del préstamo. Los partidos destructivos ven la prueba de ese dominio mundial del capital, al que luego piden ayuda. 6. ¿El partido del capital? Después de cuanto hemos dicho, es fácil comprender que el liberalismo no puede alinearse con los partidos de los intereses particulares sin renegar de su naturaleza. Es algo radicalmente distinto de todos estos partidos que están siempre dispuestos al enfrentamiento y a exaltar la violencia, mientras dicen querer la paz y la afirmación del espíritu. Por lo demás, esta es la razón de que todos los partidos, aunque puedan estar divididos en todo lo demás, estén unidos en un único frente de lucha contra el liberalismo. Los enemigos del liberalismo lo han definido como el partido corporativo de los capitalistas, y esto es típico de su mentalidad, pues son incapaces de comprender una ideología a no ser como expresión de determinados privilegios opuestos al interés general.
Considerar el liberalismo como un partido de intereses particulares, de privilegios y prerrogativas, es imposible por la simple razón de que la propiedad privada de los medios de producción no es un privilegio del propietario, sino una institución que sirve al interés de la sociedad y que por tanto es ventajosa para todos. Esta no es solo una concepción de los liberales, sino en cierta medida también de sus adversarios. Cuando los marxistas sostienen que el socialismo solo podrá realizarse cuando el mundo esté maduro para él, puesto que una formación social no desaparece antes de que se haya desarrollado todas las fuerzas productivas de que la misma es capaz. Por ello mismo admiten, al menos para el presente, que la institución de la propiedad privada es indispensable a la sociedad. Incluso los bolcheviques, que hasta ayer hicieron propaganda con el hierro, el fuego y la horca por su versión del marxismo, según la cual esa madurez ya se había alcanzado, hoy se ven forzados a admitir que aún es demasiado pronto. Pero en tal caso, si no se puede prescindir, al menos por el momento, del capitalismo y de su sobreestructura jurídica, la propiedad privada, puede afirmarse que una ideología que considera la propiedad privada como base de la sociedad favorece solo los intereses egoístas de los propietarios contra los intereses de todos los demás. Naturalmente, cuando las ideologías antiliberales declaran que la propiedad privada es indispensable, no importa si solo para el presente o para siempre, siguen creyendo que en todo caso tiene que ser dirigida y limitada por intervenciones del poder político. Por tanto, no predican en modo alguno el liberalismo y el capitalismo, sino el intervencionismo. Pero la economía política ha demostrado que el intervencionismo estatal es irracional y contraproducente respecto al fin, que es incapaz de alcanzar los objetivos deseados por sus partidarios, y que por tanto es un error suponer que, junto al socialismo, propiedad colectiva, y al capitalismo, propiedad privada, se pueda imaginar y realizar un tercer sistema de constitución social del trabajo llamado intervencionismo. Los intentos de practicar el intervencionismo no pueden menos de conducir a una situación que contradice las intenciones mismas de sus promotores, los cuales se hallarían en todo caso ante el dilema de abandonar cualquier intervención y por tanto dejar intacta la libertad privada o sustituirla por el socialismo. Tampoco esta es una afirmación que haga solo el economista liberal, como quiere cierta idea popular según la cual existirían tantas economías políticas como partidos. También Marx, en todos sus escritos teóricos, contempló solo la alternativa socialismo o capitalismo, y vertió todo su desdén y su sarcasmo sobre los reformistas, esclavos, según él, de la mentalidad pequeño burguesa que rechazan el socialismo pero quieren transformar la propiedad privada. La economía política no ha intentado nunca demostrar la viabilidad del sistema de propiedad privada limitada y dirigida por intervenciones de la autoridad. Cuando los socialistas de cátedra quisieron demostrarlo a toda costa, comenzaron negando la posibilidad de un conocimiento científico en el campo económico y acabaron declarando que lo que hace el Estado debe ser necesariamente racional. Dado que la ciencia declaraba ilógica su política económica, trataron de eliminar la ciencia y la lógica. La situación no es sustancialmente distinta en lo que respecta a la demostración de la posibilidad y viabilidad de un sistema social socialista. Los socialistas premarxistas habían intentado inútilmente demostrarlo, pero no lo consiguieron y no se aventuraron a desmontar las duras objeciones a la viabilidad de su utopía formuladas por críticos capaces de emplear todos los instrumentos de la ciencia. De suerte que en torno a mediados del siglo XIX el pensamiento socialista parecía estar ya liquidado, y entonces entró Marx en escena, el cual en absoluto ofreció la demostración, por lo demás imposible, de la viabilidad del socialismo, sino que se limitó a declarar, naturalmente sin poder demostrarlo, que la llegada del socialismo sería inevitable. De este teorema arbitrario y del axioma para él indiscutible, según el cual todo lo que en la historia de la humanidad viene después representa un progreso respecto a lo anterior. Él saca la conclusión de que, por tanto, el socialismo es también más perfecto que el capitalismo y que consiguientemente cualquier duda sobre su viabilidad es inadmisible.
Según Marx, pues, es absolutamente anticientífico plantearse la cuestión de la posibilidad del sistema social socialista e incluso estudiar los problemas que este sistema plantea. Quien lo intentaba era proscrito por los socialistas y por la opinión pública bajo su influencia. Pero a pesar de estas dificultades, por lo demás puramente extrínsecas, la economía política se ha ocupado del modelo teórico del sistema social socialista y ha demostrado de manera irrefutable que cualquier tipo de socialismo es irrealizable porque en una comunidad socialista es imposible el cálculo económico. Los seguidores del socialismo apenas han osado replicar algo a este diagnóstico, y cuando lo han hecho, el contenido de su réplica se ha mostrado totalmente insignificante. Lo que la ciencia ha demostrado en el plano teórico ha sido confirmado en la realidad práctica, es decir, en el fracaso de todos los experimentos, tanto socialistas como intervencionistas. Así pues, cuando se afirma que defender el capitalismo es un problema exclusivo de los empresarios y de los capitalistas, cuyos intereses particulares, opuestos a los de todos los demás estratos sociales, serían apoyados por el sistema capitalista, no se hace otra cosa que lanzar propaganda engañosa contando con la incapacidad de juicio de los idiotas. Los que tienen the haves no tienen un motivo para defender la propiedad privada de los medios de producción distinto del de los que no tienen the have-nots. Si defienden sus intereses particulares, son cualquier cosa menos liberales. La idea de que los que tienen permanecen eternamente como propietarios mientras siga en pie el capitalismo deriva de una total ignorancia de la naturaleza de la economía capitalista, en la cual la propiedad pasa de manos continuamente desde quien es menos capaz de gestionarla a quien la gestiona mejor. En la sociedad capitalista, el patrimonio solo puede conservarse si se gana de nuevo continuamente interviniéndolo de manera inteligente. Quienes ya lo poseen, los ricos, no tienen ningún motivo especial para desear una condición de competencia ilimitada. Antes bien, especialmente cuando no son los primeros en ganarlo, sino que se limitan a heredarlo, tienen más motivo para temer que para esperar de la competencia. Están particularmente interesados más en el intervencionismo estatal, que tiende siempre a conservar la distribución actual de los bienes entre los propietarios, que en el liberalismo, en cuyo sistema no hay lugar para quien permanece tenazmente apegado a la realidad transmitida y a la riqueza establecida que constituye su pilar. El empresario solo puede prosperar si satisface la demanda de los consumidores. Si el mundo quiere guerra, el liberal trata de hacer comprender las ventajas de la paz, pero el empresario fabrica cañones y ametralladoras. Si hoy la opinión pública defiende la inversión de capital en Rusia, el liberalismo puede esforzarse en dar a entender que invertir capitales en un país en el que el gobierno proclama abiertamente como objetivo último de su política la expropiación de todos los capitales es como echar monedas al mar. Pero el empresario va tranquilamente a producir en Rusia si puede descargar el riesgo sobre otros, ya sea el Estado o bien los capitalistas menos avispados que se dejan embaucar por una opinión pública sabiamente pilotada por el dinero ruso. El liberal combate las tentaciones autárquicas en la política comercial, pero el fabricante alemán va igualmente a construir una fábrica en el estado oriental cerrado a las mercancías alemanas para aprovisionar el mercado de ese país, aprovechándose de los aranceles protectores. Los empresarios y los capitalistas que tienen las ideas claras pueden juzgar deletéreas para la colectividad las consecuencias de la política antiliberal. Pero en cuanto empresarios y capitalistas tienen que tratar de adaptarse sin resistir a las condiciones objetivas. No existen clases sociales que puedan defender el liberalismo por intereses egoístas particulares que perjudiquen a la colectividad y a las demás clases sociales, precisamente porque el liberalismo no está al servicio de ningún interés particular. El liberalismo no puede contar con la misma ayuda que los partidos antiliberales encuentra en la adhesión de todos aquellos que pretenden aferrar una ventaja particular a costa de todos los demás. Si a un candidato liberal los electores a los que pide el voto le preguntaran ¿qué quiere hacer usted y qué quiere hacer su partido por mí y por mi grupo? La única respuesta que el candidato podría dar es esta:
El liberalismo atiende al interés de todos, no al interés particular de este o aquel. Ser liberal significa cabalmente comprender que un privilegio particular reservado a un reducido estrato social en perjuicio de otro no puede mantenerse a la larga sin defenderlo con uñas y dientes. Y esto significa guerra civil. Y que, por otra parte, tampoco se podría privilegiar a la mayoría, porque entonces los privilegios se anularían unos a otros, perdiendo todo valor para quienes los disfrutan, y el único resultado sería la reducción generalizada de la productividad del trabajo.